Bien, el tema que sigue a continuación es regresión lineal. En realidad nosotros vamos a extender un poquito el tema para hablar de los diferentes tipos de regresiones, porque tenemos regresión lineal simple, regresión lineal múltiple y otros modelos de regresión no lineal. De hecho, vamos a trabajar con los capítulos 11 y 12 en esta ocasión. ¿De acuerdo? La idea de la regresión lineal simple es que nosotros tenemos una serie de observaciones, ¿vale? Puntitos por acá. Y decimos, pues ¿sabes qué? Como que hay una línea recta que se acerca a los datos, ¿de acuerdo? Una línea recta con, pues, más o menos así. ¿De acuerdo? Ahora, la realidad es que nosotros podríamos escribir una infinidad de rectas y decir que pues, esas rectas se ajustan a los puntos. Podría decir que hay una por acá, o tal vez incluso decir que esta por acá funcionaría. Necesitamos algún elemento, alguna herramienta que nos permita calcular una recta a partir de ese criterio, ¿sale? O de esa estructura. Entonces, para calcular la línea recta vamos a utilizar una estructura que se llama, o una función que se llama suma de mínimos cuadrados. ¿Cuál es la idea? Si nosotros queremos modelar el comportamiento de la variable dependiente, observemos que tenemos un montón de puntos de la forma xy, y, donde estamos dando por hecho que x es una variable eh, independiente y que y, ¿sale? Es una variable dependiente. Y que la relación que hay entre ellos es lineal, es decir, forman una línea recta estos dos. Por lo cual esperaríamos modelar a la y dependiente con una estructura de línea recta. La ecuación de la línea que nosotros consideramos es mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Esos son conocimientos que deben de traer de geometría analítica. Bien. Obviamente, pues no es exactamente igual o no pasa por todos los puntos nuestra línea recta, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista estadístico, se considera una y estimada, ¿de acuerdo? Estimada, ¿sale? Es decir, que estimamos más o menos que debería tomar ese valor. Esa y estimada, ¿sale? Se modela con la estructura B0 más B1X, donde los X son sustituidos por los XY que se tienen en las observaciones. Obviamente, en estadística se acostumbra a poner estos nombres, sin embargo, pues esta sigue siendo la ordenada al origen y esta de acá sigue siendo la pendiente. Se les llama B0 y B1 ¿por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió y se ha tomado como notación normal, aunque realmente pues, se refieren a la M y a la B, ¿de acuerdo? En la mayor parte de los textos los van a encontrar como B0 y B1, ¿vale? Por eso es que estoy tomando ese nombre, pero en realidad se refieren a la ordenada y a la pendiente. Ahora, lo que nosotros buscamos son estos B0 y B1 que cumplan con alguna condición. ¿Cuál es esa condición? La que mencionaba a un momento, que es la suma de mínimos cuadrados. En realidad se refiere
a que nosotros tomemos los errores, ¿sale? Sumar los errores cuadrados. ¿Qué son los errores? Los errores, ¿de acuerdo? Va a ser el y observado, ¿sale? Menos, si ya calculamos el modelo, el y estimado. Es decir, nosotros tenemos pares ordenados de observaciones de nuestro fenómeno, de nuestro experimento en el laboratorio, donde tenemos el valor de XY y el valor de Y. Son estos puntitos. ¿De acuerdo? Ahora, el modelo lineal estima esta estructura y al momento de sustituir el X no siempre nos va a dar el Y, nos va a dar un valor diferente. ¿De acuerdo? La diferencia entre esos valores es el error. Gráficamente, el error se refiere a la distancia que hay entre la línea, ¿sale? La distancia que hay de manera vertical entre la línea y el punto. Todos estos son los errores. Para cada punto tiene su y para cada valor de xy, pues tenemos un valor sobre la recta. Entonces, todas esas líneas pues, nos representan el error. Este sería el error 1, error 2, error 3, error 4 y así hasta este que sería el último error. ¿De acuerdo? Si ustedes consideran el error nada más lineal, resulta que cualquier recta que pase por el promedio, ¿de acuerdo? En el centro de los puntos, pues ajustaría. Entonces tendrían una infinidad de rectas que ajustan con las diferencias lineales. Entonces, para resolver ese problema y para hacer absoluto, ¿sale? La distancia, lo que se hace es que se suman los errores cuadrados. Es decir, esta diferencia se eleva al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues si me han más o menos entendido, nosotros comenzamos con los puntos y buscamos esta recta. Es decir, buscamos una recta de esta forma de tal manera que al sustituir un valor de xy, de los que ya tengo por aquí, obtener un valor de y. Entonces, en una regresión lineal, nuestras incógnitas no son los valores de x ni los de y. Nuestro desconocimiento está en que nosotros no sabemos quiénes son B0 y quiénes son B1. ¿Cómo calculo ese B0 y B1? Buscando, ¿sale? O auxiliándome de la suma de errores cuadrados. Es decir, el objetivo en regresión lineal es buscar los valores de B0 y B1, tales que la suma de todos los errores cuadrados, ¿sale? Sea mínima. ¿De acuerdo? Estamos buscando que la suma de estos errores, de todas estas distancias, como son cuadradas, pues, se entiende como normas. Es decir, son absolutas esas distancias, porque si no, podrían decir que de aquí hacia acá son positivas, pero de aquí hacia acá son negativas y se anularían en cero. ¿Vale? Pero como todos le estamos elevando al cuadrado, pues, todas estas distancias son positivas. Y nos hace muy grandes las, las distancias grandes y nos reduce, ¿sale? O nos desprecia las distancias que son muy pequeñas. Esa es la idea del por qué se toman los errores cuadrados. ¿Vale? Bien, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo calculamos este B0 y B1?
para que esta suma sea mínima. En principio, lo que deben de entender es que tenemos una expresión, ¿vale? Que depende de los de B0 y B1. Es decir, como los errores tienen esta forma y la Y estimada tiene esta estructura, en realidad estamos buscando, ¿sale? El mínimo donde la suma de Y menos, aquí en lugar de poner esta parte de aquí, pongo esto de acá, menos B0 menos B1 XY al cuadrado sea mínimo. Esto implica que aparecen muchas veces B0 y B1, ¿sale? Dentro de una ecuación. La idea que no es el alcance de este curso, pero la idea son dos para resolver este problema. La primera, ¿sale? Es que vamos a considerar que los errores se distribuyen de manera normal, ¿sale? Con su propia medida y su propia varianza, pero se distribuyen de manera normal, ¿de acuerdo? Y por otra parte, desde este punto, ¿sale? Esto se resuelve con cálculo diferencial e integral. ¿Se acuerdan que en cálculo diferencial, que debieron de haberlo llevado, no sé si lo llevan en esta carrera, pero calcularon máximos y mínimos con algunas técnicas para ahí derivar y hacer varias cosas? Bueno, pues esas mismas técnicas en cálculo de varias variables, ¿de acuerdo? Se buscan con técnicas de máximos y mínimos, es decir, derivar, sacar primeras derivadas, buscar los puntos críticos, hacer que, o comprobar con el criterio de la segunda derivada si es un máximo o un mínimo. Es eso. Lo que pasa es que esto en realidad es una función que tiene dos variables, a decir B0 y B1. Entonces, no es una ecuación tan complicada y se resuelve a través de cálculo de varias variables. Ahora, ¿por qué nos interesa decir que la distribución de los errores se comporta de manera normal? Porque nos permite crear, ¿sale? Em, algunos elementos que generalmente se les van de la vista, pero es importante que recuerden que las rectas de regresión les crean los famosísimos eh, intervalos, ¿sale? De confianza, ¿de acuerdo? O creo que son más extensos, los intervalos de predicción. Estos se pueden calcular, de hecho no los grafican así, pero la idea es que se pueden crear, si consideramos la distribución de los errores normales, intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Si no les interesan los intervalos de confianza, si no más quieren una recta que ajuste, pues se pueden quedar con la idea de que es cálculo de varias variables y esta recta de ajuste en realidad sale del ámbito de estadística y se queda nada más en el de cálculo de varias variables. Eso también es completamente válido si no quieren preocuparse por las condiciones y criterios de estadísticos para llevar a cabo la regresión lineal. De hecho, el cálculo de la recta no necesita estadística para poder ser obtenida. Con cálculo en varias variables es suficiente. La condición de normalidad es la que nos permite decir que podemos crear intervalos de confianza y por lo tanto franjas de confianza en cuanto a los resultados. En general, para una regresión lineal, estas franjas de confianza pues son equidistantes, ¿de acuerdo? De la línea principal. Cuando hacemos otros tipos de regresiones, cambia la cosa, ¿de acuerdo? Ahora bien, la realidad es que nosotros no vamos a utilizar cálculo de varias variables para obtener los valores de B0 y B1. Los valores de B0 y de B1 son perfectamente conocidos, porque pues, alguien ya hizo el trabajo de hacer las cuentas. Y eso lo pueden calcular en cualquier libro de estadística, ¿de acuerdo?
Creo que está en la 394. Cualquier libro de estadística, cuando ustedes quieran calcular a mano. Ah, miren, aquí están los famosísimos intervalos de confianza que les decía. Em, si ustedes quieren calcularlo a mano, pues aquí están las fórmulas. Las pueden encontrar en serio en cualquier libro. ¿Vale? En cualquier libro se encuentra. Yo prefiero esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Antes que la fórmula de acá, ¿vale? Pero pues, es al gusto del cliente, ¿vale? En este caso sería n sumatoria de los productos de los de XY menos la sumatoria de los X, sumatoria de Y, entre n por la sumatoria de X cuadrada menos la sumatoria de los X al cuadrado. Y nos dice que B0, este es B1 y este es B0. ¿De acuerdo? Para el modelo que estamos desarrollando. Sí, B0 y B1, claro. Lo que les decía de ecuaciones diferenciales, por cierto, aquí tiene una aproximación a cómo se debe calcular. Esto que está aquí son derivadas parciales, ¿de acuerdo? Que simplemente es la derivada con respecto de B0 y la derivada con respecto de B1. Eso es lo que significan y dice, ay, mágicamente pues llegas a esto, ¿no? Y después mágicamente pues, llegas a esto. Hay pasos intermedios ahí a desarrollar, ¿vale? Eso es a veces lo molesto de los libros. Bueno, en el caso de 0, debe ser la sumatoria de Y menos B1 sumatoria de X sobre, ok, donde N es el número de observaciones. ¿De acuerdo? Bien, básicamente esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar para calcular los parámetros B1 y B0 de nuestra fórmula de regresión lineal, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar para obtener rectas de regresión lineal. Yo creo que haremos 1 o 2 ejercicios a mano, ¿sale? Y después utilizaremos Excel, ¿de acuerdo? ¿Por qué Excel? Si bien pueden tener acceso a hacer los cálculos en Python o en R o en MATLAB o en algún otro lenguaje de programación, en Stata, no sé qué otras cosas tengan. Cualquiera de estas herramientas es muy, muy potente, ¿de acuerdo? Sin embargo, Excel tiene la ventaja o tiene dos ventajas. Primera, la parte estadística la maneja de lo más simple porque es una hoja de cálculo. Y la segunda es que en general Excel lo tienen instalado en casi cualquier máquina. Entonces, no se tienen que preocupar por instalar y demás. De tener que bajar los programas porque en general no es siempre tan obvio que tengan este tipo de programas cuando llegan a su área de trabajo. Entonces, y la verdad es que en general para el volumen de datos que van a estar ocupando, que no pasan de los 300, 400 mil datos, ¿de acuerdo? Excel lo maneja bastante bien. Ya cuando llegan a los 2, 3 millones de datos, hasta eso tampoco lo maneja tan mal en algunos casos. Pero bueno, a lo que voy es, pueden tener un entendimiento básico de cómo funcionan las cosas en Excel y después pasarse al programa que gusten y manden. ¿De acuerdo? Bien, eso es por un lado. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, profe. No, profe. Profe, ¿puedes subirle tantito para la fórmula de BI? Gracias. Sí, aunque está en el libro. Ahora acá, ahora acá, ahora acá. Así hasta marearlo. ¿Ya la mareé? Está bien, ya. Ya, profe, gracias.
Ok. Después de terminar con regresión lineal simple, que por cierto, aquí nada más ha sido una introducción, necesitan ver todas sus propiedades, que para eso está el libro. Tomaremos dos caminos diferentes. Uno es hacer regresión lineal múltiple. Ahí está. La regresión lineal múltiple se va a tratar de que ahora tenemos y lo vamos a considerar como eh, dependiente de más de una variable. Más bnxn. ¿De acuerdo? Cuando tenemos solamente una variable dependiente y esta depende de varias variables, a eso lo llamamos regresión lineal múltiple. Les voy a explicar más o menos de qué se trata, pero también la vamos a poder calcular en Excel. Como consecuencia de la regresión lineal múltiple, tenemos la regresión polinomial. La regresión polinomial lo que dice, bueno, tú nada más tienes observaciones XY, ¿de acuerdo? Pero una línea no te sirve bien para ajustarlas. En realidad necesitas un polinomio. Pues en lugar de pensar que tienes una regresión lineal, porque se comporta como el polinomial, vas a utilizar una regresión lineal múltiple, donde las variables van a ser las potencias de X. Es decir, tú tienes X, bueno, pues calcula X cuadrada, X cúbica, X cuarta, X quinta, así. ¿Sale? Y entonces ya tienes tu listado de potencias, que cada una representa una variable independiente a las demás. Es posible por algunas propiedades matemáticas que se consideran por ahí. Y entonces pues ya tienes esto. Entonces podemos hacer o trazar un polinomio, ¿sale? Para una observación. Y este es muy, muy útil, ¿de acuerdo? Y el otro camino que podemos tomar son regresiones no lineales que se reducen a lineal. ¿De acuerdo? Estas son transformaciones de modelos no lineales, ¿vale? Que se transforman en lineales mediante alguna operación matemática. Por ejemplo, y igual ¿a qué sería? A e a la bx, algo así. Si ustedes calculan el logaritmo de la expresión, sería logaritmo natural de y igual ¿a qué? A bx más logaritmo natural de a. Pues entonces déjenme cambiarles el nombre. A sería B0, B1, B1, B0. O más bien esta sí, creo que estaba bien ahí. Con el nombre de A. ¿Sale? Entonces ya tienen que Y estimada sería B1X más B0, si a esto lo llaman B0 y a esto lo llaman Y estimado. Hacen los cálculos y después calculan la exponencial de sus resultados para regresar al modelo original. Eso sería todo. O sea, este modelo, que inicialmente era exponencial, lo transforman en lineal mediante un logaritmo, hacen los cálculos aquí, ¿sale? Obtienen los resultados y después le sacan la exponencial para regresar acá. ¿Cuáles son los inconvenientes? Tus rectas de predicción ya no son tan confiables. Hay algunos detalles por ahí matemáticos que hay que considerar. O sea, si ustedes agarran y de buenas a primeras dicen, pues mis líneas de regresión o de predicción o de confianza son completamente simétricas, y
un matemático serio se les quedaría viendo feo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendrían problemas con ese tipo de detalles, ¿vale? Que no son del alcance de este curso, pero pues, la idea es que tengamos toda esta herramienta porque la regresión, al menos cuando ustedes quieren modelar algo, es una muy buena herramienta. Y sobre todo para que no hagan cosas raras. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos entonces.